Nos vamos a 20 grados de temperatura máxima que vamos a tener en el día de hoy. Hay que aprovechar. Ya saben, a partir de mañana el invierno comienza nuevamente o retorna a todo lo que tiene que ver con los paisajes uruguayos. Doctor Evergato, buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo andas tú? Bien, bien, bien. ¿Tú bien, verdad? Me alegro, bien, por suerte. Muy Cuánta bien. cosa para hablar, ¿Cómo no? Vivimos en un mundo que no nos podemos quejar. Hay análisis por todos lados. Antes de salir con el tema de esta mañana, Sí. Una pregunta. ¿Qué edad crees que debe tener un presidente, y concretamente un presidente en el Uruguay? Te digo por los comentarios de Constanza Moreira, que ha formulado preguntas en relación a la edad de Tabaré Vázquez y a la edad que tendría Tabaré Vázquez en caso de ser elegido presidente en el cierre de su administración. Mira, Jorge, yo creo que es bueno que los gobiernos se vayan renovando y que vayan integrando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Me parece que no es adecuado que un país sistemáticamente mantenga una misma generación de gobierno durante muchos años. Pero eso no es una ley de aplicación universal y tampoco se aplica figura a figura. A mí que un presidente tenga más de 70 años no me molesta en la medida que esté en condiciones adecuadas de salud física y mental. Sí. Me parece que es un comentario indebido, inoportuno, que no descalifica a Vázquez por una razón valedera, sino que es más bien un pretexto, ¿no? Ajá. Yo lo veo al presidente Vázquez en pleno uso de sus facultades. Yo también. Absolutamente lúcido, sin ningún deterioro por la edad, ejerciendo la medicina muy bien, de manera que, más allá de todas mis diferencias con Vázquez desde el punto de vista ideológico, no me parece que eso tenga razón Constanza Moreira, que me extraña además con ese comentario, ¿no? Porque es una politóloga que debería saber que ha habido dirigentes de todas las edades y que eso no ha impedido su buen desempeño, ¿no? Claro. Creo que el Frente está viviendo un momento muy difícil, porque no muy difícil, un momento difícil, le quito el muy, porque Vázquez indudablemente no representa a todo el espectro frentista. Es un hombre que con el transcurso del tiempo ha ido sacando definiciones, efectuando declaraciones que lo recostaron sobre un sector del Frente Amplio y no sobre la totalidad del mismo. Y por consiguiente, hasta puede entenderse y ser absolutamente lógico que haya sectores que pretendan que haya una pugna interna. Claro. Pero no por la edad de Vázquez, sino meramente porque ideológicamente no representa todo el espectro frentista. Sí, yo recuerdo cuando el doctor Vázquez hizo aquel comentario, ¿verdad?, en un club barrial, señalando que había pensado y que de hecho había tenido contacto con Estados Unidos en el momento del conflicto, ¿verdad? Temió una invasión argentina en Uruguay, que despertó un escándalo en ciertos sectores del Frente Amplio, ¿verdad? Yo te confieso, Jorge, que sobre ese incidente he reflexionado bastante. Sí. Y me pregunto, si yo era presidente de los uruguayos, Sí. ¿no hubiera hecho lo mismo? Pero claro. Me parece que era una Claro. medida de... ¿A quién le vas a pedir además auxilio? Exactamente. ¿A quién? Con un Brasil además que estaba... Presidente. Exactamente, que se mostró presidente durante todo el conflicto. Y no fue el único, Y no fue el único. En América Latina no tuvimos ninguna manifestación. Ni Chávez, ni Bachelet, nadie. Lo que era una clarísima violación del derecho internacional por parte de Argentina, más allá de que Uruguay hubiera estado bien o mal en instalar la fábrica en la ribera oriental del río. Ese es otro problema que se definió por las vías jurídicas correspondientes. De manera que ese escándalo tampoco es comprensible si no se funda en un prejuicio ideológico, el prejuicio de que los Estados Unidos
son el enemigo de todos los latinoamericanos y que pedir la eventual ayuda de ese país constituye un pecado irredimible. Claro. Pero me parece un error gravísimo. Yo creo que la responsabilidad de un mandatario allí era buscar todos los apoyos necesarios para la independencia del país. Y te digo más, si Argentina se enteraba, como seguramente se enteró, de esa gestión uruguaya, mejor todavía, ¿verdad? Sí, sí. Es una prevención políticamente necesaria. Totalmente de acuerdo. La personalidad de Vázquez, que es muy firme, es una persona firme, y de decisiones a veces crudas, a veces duras. Pero ese es un caso donde, ya te digo, razones de fuerza mayor. No, pero claro. Argentina estaba en una actitud verdaderamente belicosa. Yo admito que seguramente nunca pensó en intervenir en Uruguay, que era una medida de una gravedad extrema. Pero bueno, el presidente uruguayo tiene que prevenir todas las eventualidades. Sí. Y esa era una posible, ¿no? Sí. Yo creo que lo, perdón, Ever, pero creo que lo que Vázquez pensó no es que soldados argentinos vinieran a invadir al Uruguay, sino que gente, concretamente del otro lado del río, viniera, cruzara el puente y se instalara aquí manifestando en nuestro territorio, como llegaron a hacerlo en la Plaza Independencia. ¿Te acordás cuando Valenti salió de alguna manera a reprimirlos? Es decir, creo que y en ese caso Vázquez creo que sospechó que Kirchner no hubiera hecho absolutamente nada. Y yo pienso igual que Vázquez, a pesar de la diferencia que existe entre Vázquez y yo, ¿verdad? Exactamente. Y no, te quiero decir, y el carácter tan fuerte de Vázquez, el temple que tiene, lo demostró a pesar de las críticas, ¿verdad? Cuando señaló ese pedido de auxilio a los Estados Unidos, cuando ahora reaparece y habla de un TLC con Estados Unidos, como diciendo, chicos, yo hablo de mis convicciones, ustedes digan lo que quieran, pero además hay un ejercicio de autoridad que a veces puede ser considerado como excesivo en algunos casos, pero hay un ejercicio de la autoridad que Vázquez no está dispuesto a conceder. Exacto. ¿Por qué? Porque es un hombre que en todo momento, aún sabiendo que sus declaraciones le pueden generar dificultades con ciertos sectores del frente, preserva por sobre todo, como tú dices, el principio de su autoridad. Su mensaje es clarísimo, es: si me quieren con todos mis atributos. Yo no voy, por el hecho de ser el candidato, a resignar ninguna de mis potestades políticas, ni voy a cambiar mi modo de pensar, ni voy a cambiar la forma de ejercer el poder. Con el aborto lo dijo de manera clara, y en todos estos temas donde está reafirmando su política lo dice de la misma manera. Eso sin duda le crea dificultades, pero también le genera una fortaleza como candidato que no es despreciable. Para nada. Seguramente que para nada. Él señala su línea, que es una línea, por supuesto, bastante diferente del actual mandatario, ¿no? Uh-huh. Una línea en ese sentido mucho más definida, mucho más fuerte, mucho más... En Vázquez es poco pensable un episodio como el que acaba de ocurrir con el pedido de disculpas que efectuó ayer el maestro, el presidente con los maestros. Sí. Otra muestra de esa indecisión permanente de su política interior y de su política exterior, que en Vázquez tampoco es pensable. Cuidado, yo no estoy haciendo un elogio ni un encomio de la figura de Vázquez, que tiene otros problemas derivados. Tiene claroscuros, ¿verdad? Como todo el mundo, sí. Pero algunos valorarán más, otros valorarán menos. Exacto, que no son la indecisión, ¿verdad? Claro. No. Además, Vázquez siempre dio la sensación en sus 5 años de gobierno que el gobierno lo conducía a él, era él el que manejaba el timón,
apariciones solo ocasionales en los medios de comunicación, Exacto. lo cual tiene un aspecto también, me parece que en cierto momento excesivo, me parece que de a rato el líder tiene que hablar a la gente y no tiene que hacerlo solamente por cadena nacional. No es un hombre que se comunique tan fácilmente, No, para nada. Facilidad con la gente como lo es Para el nada. presidente actual. En fin, son dos figuras, afortunadamente, porque es bueno que en la política la gente, los conductores tengan distintos estilos y distintos modos de conducir un país, que son muy distintos el uno del otro, ¿no? Sí. Bueno, a propósito, hablemos del actual presidente José Mujica, que junto a solo dos presidentes de nuestro continente, es decir, el presidente de Nicaragua y el presidente de Venezuela, adhirió con su presencia a los 60 años del asalto al cuartel Moncada. Exacto. Algunas precisiones que querías hacer, Ever. Ya, Jorge, yo creo que fue una definición de lo que es la política exterior uruguaya. En el mismo momento que en Brasil, o sea, muy cerca del Uruguay, llegaba una figura consular en este momento para la política mundial, como es el Papa Francisco, el presidente uruguayo eligió ir en exclusiva a Cuba, siendo el único presidente que estuvo presente que no pertenecía al ALBA, o sea, a la organización bolivariana, siendo el único, insisto, ir a Cuba y no ir a Brasil. Eso es toda una definición en materia de política exterior, porque la lógica indicaba que un presidente cercano, que además acababa de invitar al Papa a concurrir al Uruguay. Y de ser recibido por él. ¿Cómo? Y de ser recibido por él. Exactamente, y de ser recibido cálidamente por él. La lógica más elemental hacía que concurriera a Brasil, o por lo menos, Jorge, que fuera a ambos lados. Sin embargo, se fue con el canciller a una celebración que tenía mucho de mito arcaico, ¿verdad? De un acontecimiento local. Yo entiendo naturalmente que el primer ministro de Grenada o el primer ministro de alguna de las islas caribeñas próximas a Cuba concurrieran en una política zonal, era una política local, y además todas esas islas junto a Nicaragua integran el ALBA. Ni siquiera Ecuador, miembro del ALBA, envió a su presidente al acto. Exacto. Fue el ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, de manera muy poco esperada, Mujica concurrió a ese acto. Fíjate tú que Uruguay prácticamente no tiene relaciones comerciales con Cuba. Las tiene, pero por cifras tan poco significativas que no tiene ningún interés desde el punto de vista de la política económica exterior del Uruguay. Sin embargo, Mujica concurrió. ¿Qué significó esa concurrencia? Significó un acto de, yo diría, de romanticismo ideológico. Tuvo un olor a naftalina esa concurrencia, que me parece que la define, ¿verdad? El recuerdo a cuando éramos jóvenes y llenos de ideales, adheríamos a los postulados revolucionarios de aquella revolución. Una revolución que está congelada en el tiempo, más allá de todas las críticas obvias que se le hacen a un régimen que está muy lejos de ser una democracia. Yo lo que me parece, Jorge, y acá admito que es una opinión subjetiva, sí, es que Uruguay tiene una tradición muy importante de adhesión al derecho y a la democracia, y que eso es un capital muy propio de los uruguayos. Son pocos los países latinoamericanos que han demostrado a través del tiempo una lealtad a los valores democráticos tan fuerte como la que ha demostrado Uruguay, y una política exterior en ese sentido ejemplar. Este tipo de decisiones, esta concurrencia, no es un acto inocuo sin importancia, sin importancia. Es una definición política que me parece que no le hace bien a ese capital
intangible pero tan importante para el Uruguay. Concurrir a este acto significa, bueno, adherir a un país cuya propia constitución tiene definiciones que parecen inimaginables que se repitan en el siglo XXI. Como por ejemplo, yo la escribía el otro día en una nota, como por ejemplo que que Cuba, la libertad artística esté garantizada siempre y cuando acompañe los principios revolucionarios. Un artículo en su constitución que dice que el poder judicial depende del poder político, depende de la Asamblea Popular. Sí. Una definición que dice que todas las libertades de la ciudadanía están condicionadas a esos objetivos. Sí. Fíjate tú que no estamos hablando de opiniones siempre discutibles sobre el desempeño político de Cuba, sobre lo que fue, es y será la isla. Estamos hablando de elementos objetivos actuales, actuales, impresos en la Constitución cubana, votada y reformada en el año 76, creo que fue la última reforma. De manera que Uruguay, yo no sé si soy excesivamente romántico o excesivamente idealista, pero me parece que tendría que preservar estos principios, no cometiendo actos que debiliten esta tradición democrática del país. Cuidado, no estoy pidiendo que Uruguay rompa relaciones con Cuba. No, está claro el pensamiento, Eber. Singular, me parece simplemente cultivar. Y en ese sentido, creo que esto es un supuesto mío, pero me parece que Vázquez no hubiera cometido este error, lo cual señala, como te decía antes, diferentes concepciones en materia de conducción de la política exterior. Claro. Un hombre que es capaz de pedir, como tú señalabas, un TLC con los Estados Unidos, más allá de la discusión que ese TLC pueda suponer, si es bueno, si es malo, sobre eso tienen que opinar los economistas y tienen que opinar los vecinos, porque lamentablemente Uruguay no puede hacer un TLC con nadie si no es con la anuencia de argentinos y brasileños. Sí, el más tentador de todos, que es el de unirse a Chile, exacto, Perú, Colombia y México, estamos prácticamente inhabilitados. Te voy a recomendar una lectura, sí, que la podés encontrar en internet. Sí. Vivir como un cubano por un mes. Un periodista de Estados Unidos, ajá, pero no un periodista de los que podemos calificar como imperialista, no, un periodista que ha andado por todos los continentes, que ha atravesado incluso nuestra América Latina, que ha vivido experiencias extremas en África y en la guerra, es decir, un hombre con una visión muy independiente, crítica incluso con la política de su propio país, los Estados Unidos, ajá, aunque como todos los norteamericanos que critican a Estados Unidos, son norteamericanos que están dispuestos a dar la vida por los Estados Unidos, ¿no? Y con ese sentido patriotero, sí, patriotista y patriotero a veces. Vamos a aclararlo, sí, exactamente. Bueno, se dispuso a vivir como un cubano durante un mes. Y para eso llevó una mochila y llevó $28. ¿Por qué $28? Porque es el sueldo que tiene un médico en Cuba. Y a partir de allí vivió la experiencia, además había amigos cubanos que lo esperaron, que le iban aconsejando cómo distribuir esos $28, el 25% de esos $28, que viene a ser $7, ya estaban prácticamente embargados, porque el 25% de lo que gana un cubano lo tiene que pagar en electricidad. Ajá. La descripción que se hace allí, el trabajo, además de ser una joyita periodística literaria, te diría que es fantástico observar cómo los cubanos pueden sobrevivir
¿verdad? Con sueldos. ¿Sabes cuánto gana un jubilado? No, ni idea. $8. 8 dólares. Ahora, tienen una cartilla de racionamiento. ¿Quieres ver la cartilla de racionamiento? Que puede cambiar todos los meses. Él te las publica. Ayer la compensaba de alguna manera esa cartilla. Por ejemplo, hay algunos elementos libres en esa cartilla, como el cigarrillo, por ejemplo. Tú podés fumar todo lo que quieras. Pero, en cambio, la carne de cerdo, fundamentalmente, ¿verdad? El arroz, el cubano es un rey con el arroz. Sí. Uno ha salido, no sé, en Estados Unidos uno toma una sopa a la cubana y es una maravilla, y está hecha fundamentalmente con arroz. Allí vas a encontrar los elementos que componen concretamente, digamos, la cartilla de racionamiento. ¿Cómo se crea la cartilla? Es interesantísimo. Recordalo, vivir como un cubano por un mes. Lo vas a encontrar, son 33 páginas, yo las imprimí. 33 páginas, que además aparecen en una publicación totalmente independiente. Es decir, se podrá decir por alguien, por parte de alguien, yo no coincido con lo que aquí se dice, pero lo que no da la impresión de que sea un periodista dependiente que esté haciendo un panfleto, ¿verdad? Lo voy a buscar con esos datos, vivir como un cubano por un mes. Exactamente, muy interesante. Fue publicado también en la revista Letras Libres. Perfecto. Te lo digo por... Sí, verdaderamente interesante, porque uno últimamente las noticias de Cuba prácticamente no llegan. Sí. Estamos muy alejados de esa realidad que en un momento estaba mucho más cercana, ¿no? Claro. Por eso este viaje extrañó, fue toda una definición de un hombre que en otros aspectos mantiene una cierta libertad espiritual, que no parece un pensador dogmático. Estoy hablando del presidente uruguayo, ¿no? Sí. Que formula críticas a veces muy interesantes a su pasado, pero que sin embargo vive ese síndrome que tiene una parte del frentismo uruguayo, que es esa adhesión irracional a Cuba, que no admite críticas y que no admite ni siquiera desplazamientos. Tú lo más que podrás encontrar en la mayoría de la izquierda uruguaya es un silencio. Sí, exactamente. Cubano, exactamente. Pero no una crítica, ¿no? Es una crítica muy interesante de una parte nada menor de los uruguayos, por otra parte, ¿no? Claro, se nos fue el tiempo. Eso sí, justicia obliga. El diputado Rosadilla, cuando vino de Cuba, dijo que Cuba era una dictadura. Es cierto, y creo que fue muy justo que lo destacara, Jorge. Un abrazo hasta dentro de una semana, Ever. Que pases lindo. Chau, chau.